vimos en cada clase la clase inaugural, entonces solamente era casi repetir, ¿no? Pero hoy día se los he colocado principalmente para que sepan las fechas de las parciales y del final, porque ya nos han pedido el cronograma para que la jefatura de clínicas elabore el rol de exámenes. Y entonces, vamos a ver. ¿Se ven los chicos? Está pasando la imagen. ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, esto vamos a ver la parte teórica un poquito. Ya en los grupos les dije que el objetivo de la materia, que ustedes van a estar capacitados, la experiencia clínica que necesitan para que puedan ustedes prevenir, diagnosticar y manejar o tratar las enfermedades anomalías de los tejidos periodontales. La teoría es lo mismo que para la práctica, no puede ser diferente. Muchas veces en la teoría siempre tenemos que aplicar a la práctica. Por lo tanto, el objetivo de la materia es lo mismo. El teórico de periodoncia es este. La anterior semana la hemos considerado como la clase inaugural. Hoy día vamos a avanzar ya a patología, que es el agrandamiento gingival. Esta semana vamos a ir avanzando. Después nos toca infección gingival necrotizante, herpética, la descamativa y la clasificación de las enfermedades periodontales. La séptima semana es el primer parcial y es el 13 de octubre, es un día miércoles. En este mismo horario de teoría vamos a dar los exámenes parciales, todas las teorías. Por lo tanto, el 13 de octubre, chicos, ya saben, ya tenemos el primer parcial. Por alguna razón no vayamos a avanzar algunos de estos, no se van a preocupar. Es de todo lo que avanzamos para el primer parcial. Después, ya para el segundo parcial, es diagnóstico clínico, determinación del pronóstico, plan de tratamiento. Vamos a entrar a los tratamientos de la gingivitis necrotizante, tratamiento de la gingivitis herpética, y el segundo parcial, me estoy pasando. A la 13ª semana es el segundo parcial y es el 17 de noviembre. ¿Ya? Entonces tenemos el 13 de octubre el primer parcial y el 17 de noviembre va a ser el segundo parcial. Y después tenemos que avanzar todavía materia, absceso periodontal, gingivectomía y colgajos. Estos dos, pero más les doy en teoría y también en práctica. Va a haber algunos temas que se va a repetir tanto en teoría como en práctica. Claro que la práctica va a ser diferente siempre para aplicar en el paciente, ¿no? Y el examen final estuviera en la 18ª semana, que es el 15 de diciembre. Los 3 exámenes que tenemos que dar. Se había dicho que son 2 parciales y un final. En este nivel vamos a ver las patologías periodontales. Como han visto, vamos a empezar por agrandamientos gingivales. El objetivo de todas estas materias va a ser que ustedes van a saber reconocer características clínicas y radiográficas de las patologías periodontales para diagnosticar e instaurar el tratamiento. Les había dicho que es importante realizar examen. Entonces, hoy día, para el examen clínico, vamos a ver lo que llamamos características clínicas, que no es nada más que realizar el examen, lo que vemos clínicamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diagnosticar e instaurar el tratamiento. En patologías periodontales, estoy en clase. No te contesté, ¿no? Ahorita le voy a decir bien. Entonces, en las patologías periodontales, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver conceptos, vamos a ver características clínicas para que sepan ustedes poder diagnosticar. Después vamos a ver con esas características clínicas, vamos a ver un complemento que es la radiografía, que también nos va a ayudar mucho en lo que es, vamos a saber el pronóstico de cada una de las enfermedades.
y el plan de tratamiento. Fase 1, causal, y en caso de que nosotros necesitamos, vamos a hacer también una... ¿no? Entonces vamos a ver. Un ratito, espérenme, chicos. Papito, el bicho te está llamando. ¿Ya? Ah, ya. Ya, llámale, papito. Mi papá a veces no escucha lo que le llaman y hay que estarle avisando. Entonces, en todas las patologías periodontales, chicos, vamos a ver todas estas cosas, ¿sí? Que necesitamos para hacer diagnóstico y pronóstico. Y también han visto parte quirúrgica, en la cual vamos a ver las características de las técnicas quirúrgicas, vamos a ver las incisiones que tiene cada colgajo, contraindicaciones, vamos a ver también los tiempos o procedimientos quirúrgicos que ustedes van a necesitar para su trabajo el último trabajo que van a entregar, ¿no? Es el que tiene un valor de 30 puntos. Ustedes van a tener todo esto ya, tanto en la teoría como en la práctica. Es por esa razón que esa teoría que les he mostrado tal vez no vayamos a cumplirla rígidamente, viendo la necesidad de ustedes para que puedan preparar la tarea principalmente. Vamos a entrar ahora de lleno a lo que es el agrandamiento gingival. Con la última clasificación que se ha realizado en el encuentro del 2018 de las sociedades de periodoncia a nivel mundo, se ha clasificado nuevamente las enfermedades, ¿no? Y se ha descrito al agrandamiento gingival como una patología exclusiva donde entran todos los agrandamientos que están produciéndose en el cielo, sean estos benignos, malignos, ya sean de tipo respiratorio o de cualquier tipo. Si hay agrandamiento, está dentro de lo que es el agrandamiento gingival, ¿ya? O sea, es una patología. Ahora ya no se dice hiperplasia, ya no se dice hipertrofia gingival, que en algunos libros todavía pueden encontrar, sino se dice agrandamiento gingival. Mira, saca ese plato. El objetivo de esto es que ustedes van a aprender a diagnosticar el agrandamiento gingival y van a saber instaurar el tratamiento. Entonces, primero vamos a diagnosticar y después vamos a ver el tratamiento. Como introducción, decirles que es un signo de la enfermedad periodontal. Es un signo. La enfermedad periodontal produce agrandamiento gingival. Por esto, nosotros clínicamente podemos ver este signo, que es fácil de identificar. El agrandamiento gingival es un signo bien fácil de poder determinar, ¿no es cierto? No es difícil, porque basta que veamos un agrandamiento en una papila o en la encía de herida, entonces decimos que es agrandamiento gingival. Una cosa que caracteriza al agrandamiento gingival es que tiene predilección por el sector anterior. No se sabe por qué el sector anterior consecuencia de agrandamiento que otros sectores de la boca. Por lo tanto, ven alguna papila, por más que sea una que esté agrandada, es agrandamiento gingival. También se ha visto que el consumo de algunos medicamentos pueden producir el crecimiento del tejido gingival. O sea, son fármaco-inducidos estos crecimientos. ¿Ya? Existen medicamentos, como vamos a ver más abajo, específicos que producen los agrandamientos gingivales. Un poquito para repasar lo que es encía clínicamente sana, siempre hay que recordar lo que es salud para después empezar ya a diferenciar lo que es patología, ¿no es cierto? El color es rosa coral o rosado claro. Y la consistencia, habíamos dicho que es firme y resiliente. El firme quiere decir que la encía no se siente blanda, se nota la firmeza. Y resiliente es que cuando nosotros apretamos con un dedo, formamos una depresión, pero que inmediatamente soltamos la presión del dedo sobre la encía, vuelve a
su forma normal. Esa es la resiliencia. Encía clínicamente sana. La textura es la encía de vida, tiene forma de puntillado, es graneado o textura de cáscara de naranja que se ve en algunos libros. Y esto con color amarillo que se los he puesto es el contorno o la posición. Es la alteración en esta característica de la encía sana, la anormalidad en el contorno o posición, lo que nos va a dar nosotros el agrandamiento, ¿ya? Puede el color estar igual, la consistencia lo mismo, la textura puede mantenerse, pero lo que está aquí modificado o está mal, para decir que hay agrandamiento gingival, es el contorno o la posición. Ya, la encía clínicamente sana, el contorno o posición. Entonces, esto hemos dicho que varía de acuerdo a... esto determina el agrandamiento, ¿no es cierto? Entonces, este contorno va a variar de acuerdo a nuestra posición de nuestros dientes. Si hay mal posición dentaria, va a estar también modificada el contorno, la posición. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que fijarse, chicos, ¿ya? Otra cosa que va a afectar el contorno y la posición también es la morfología, la ubicación y el tamaño del área de contacto. Entonces, muchas veces cuando tenemos dientes muy cortitos y otros dientes que son más largos, puede también alterar el contorno y la posición. En una encía clínicamente sana, la posición, ustedes tienen que acordarse de lo que hemos llamado el cénit gingival. Este cénit gingival, yo les había dicho que forma parte de la estética de la armonía de la sonrisa, ¿no es cierto? Donde los labios, los dientes y la encía principalmente entra en este grupo para tener una sonrisa armónica. Entonces, esta posición en periodoncia nosotros lo conocemos con el nombre de cénit gingival. Que se refiere a la parte donde el diente se une a la encía. Esa es la porción más apical del diente donde se está uniendo a la encía. Eso se llama cénit gingival y eso determina la posición. Conocemos como cénit gingival. Lo que tienen ustedes que recordar es que el cénit gingival de los incisivos centrales está distal de la pieza dental, no está al medio. Es por eso que tiene esta imagen un poco desviada hacia distal. ¿Ya? Eso es normalidad. El incisivo lateral, su cénit coincide con la línea media del diente. Nosotros hacemos aquí un trazo, eso vamos a ver más en práctica para que ustedes puedan diferenciar el cénit anómalo de un cénit normal. Entonces vamos a ver con más detenimiento en lo que es la práctica, ¿ya? Aquí lo que ustedes tienen que saber es que el cénit del central y del canino están a la misma altura. Si trazamos una línea, que en este caso es la celeste, coinciden estos cénites gingivales. Eso es normalidad. Y el cénit del lateral se encuentra por debajo de estos dos cénites, ¿ya? Entonces, si esa posición ustedes se encuentran en el paciente, están con posición de salud, cénit en salud. ¿Ah? El borde inferior del labio superior de nuestro paciente es lo mismo. Coincide con el cénit de los centrales y los caninos y el incisivo lateral se encuentra un poquito por debajo, ¿no es cierto? Eso es armonía. Eso se maneja mucho en estética dental, que es una especialidad ahora en odontología, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes van a hacer, ¿qué? Los esteticistas les van a mandar pacientes para que determinen este cénit gingival. Ustedes tienen que saber hacer este cénit gingival. Y si no saben, hay que mandar, ustedes como odontólogos generales, decir, el cénit gingival tienen que ser el central y el canino a la misma altura y el lateral estar un poquito más por debajo. Entonces, eso es la normalidad. Eso es el cénit o la posición que nosotros llamamos inferior. Hay
contorno, posición o tamaño gingival aumentado, estamos frente al agrandamiento gingival. Cualquier alteración de lo que hemos visto de salud, estamos con agrandamiento gingival, chicos. Entonces, ahí ustedes empiezan a hacer diagnóstico. El sector sénior ha desaparecido porque hay agrandamiento. La encía está más grande de lo que debería estar. Su contorno está aumentado, su posición está más baja y el tamaño ha crecido, ¿no? Por lo tanto, todo eso nos va a dar lugar al agrandamiento gingival. Tenemos que ver dentro de las características clínicas, lo que vamos a ver mucho es que existe alta prevalencia en niños y adolescentes. Si ustedes están en la clínica de odontopediatría, van a encontrar mucho agrandamiento gingival, ¿ya? Porque existe mucho en esta edad de niños y adolescentes. Entonces, la edad es una primera cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta para ver si hay o no hay agrandamiento. En el contorno, posición y tamaño habíamos dicho que da agrandamiento, ¿no? Aquí todo ha cambiado. Ha cambiado su contorno, ha cambiado su posición y ha cambiado el tamaño de la encía, dando por resultado el agrandamiento. Entonces, eso tienen que ustedes ver. Este signo es fácil de determinar, por lo tanto, el diagnóstico del agrandamiento gingival es bien fácil. Si ustedes aquí se fijan, apenas hay sangrado gingival. Todas las demás características pueden estar presentes como normalidad. Solamente es el contorno, la posición o el tamaño que se han alterado, dando por consecuencia un agrandamiento gingival. Lo primero que tienen que ustedes buscar el agrandamiento gingival es en la papila. Muchas veces en toda la boca ustedes no van a poder encontrar, pero sí va a estar presente en la papila. Pues el primer signo del agrandamiento gingival se produce en una papila interdental. Sea cualquier papila, siempre se inicia en una papila. Y si ustedes se encuentran en una papila solamente, ya tienen que diagnosticar como agrandamiento gingival. No podemos dejarlo con el agrandamiento por estar solamente en una sola papila. ¿Ya? El tratamiento es igual en una papila o en muchas papilas o en todas las papilas. Entonces, agrandamiento ya se diagnostica por más que solamente esté presente en una sola papila. La clasificación de los agrandamientos. Existen muchos agrandamientos gingivales, como se ha reunido en una sola patología, entonces hay una clasificación de agrandamiento gingival. Primero vamos a ver el agrandamiento gingival inflamatorio crónico. Ese es el que más van a encontrar. Se llama agrandamiento gingival inflamatorio crónico. Esto es lo que entra en el tercer nivel que les he dicho cuando hemos avanzado en práctica. Nombre a la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, este paciente en el segundo nivel tiene enfermedad solamente gingival. Y de esa enfermedad gingival lo que tiene es agrandamiento gingival inflamatorio crónico, ¿ya? Ahí es el tercer nivel. Para eso les he indicado los niveles, ¿ya? El agrandamiento gingival inflamatorio crónico. Primero, hemos dicho que hay abultamiento en una papila o en varias papilas interdentales. En cualquier agrandamiento que haya, siempre empieza el abultamiento por papila. Muchas veces este agrandamiento gingival inflamatorio crónico, si no lo tratamos, puede crecer tanto que puede cubrir inclusive parte de la boca. El crecimiento es lento e indoloro si no se complica. Aquí lo que tienen ustedes para diagnosticar la enfermedad, el agrandamiento gingival inflamatorio crónico es que el paciente no va a tener dolor. Es crónico. ¿Bien? Entonces, agrandamiento inflamatorio crónico. No hay dolor. Esa es una característica. Clic con otra cosa, ¿no? Pero hasta que no tenga dolor el paciente, sigue siendo crónico. ¿Por qué se causa el agrandamiento gingival inflamatorio crónico?
nada más que por la exposición prolongada de la placa bacteriana. Entonces, la encía responde con agrandamiento a la presencia de mucho tiempo de placa bacteriana que el paciente no ha podido remover. Entonces, es una respuesta del tejido gingival a la presencia de patógeno periodontal. Va a crecer. Entonces, la etiología del agrandamiento gingival es la placa bacteriana, nada más. Por lo tanto, es bien fácil tratar, ¿no es cierto? Si la encía está creciendo por placa bacteriana, lo único que yo tengo que hacer es eliminar la placa bacteriana. ¿Y cómo se elimina? Haciendo un buen control de placa bacteriana, y nosotros hacemos el raspado y el alisado respectivo. Y después haremos la cirugía de gingivaectomía, que casi siempre en todo agrandamiento se tiene que realizar gingivaectomía. Ahora hay otro grupo de agrandamientos que se llaman agrandamientos gingivales inflamatorios agudos circunscriptos. Aquí, en este agrandamiento gingival inflamatorio agudo, entran dos agrandamientos. Uno es el absceso gingival. Gingival es un agrandamiento también. Entonces, todo lo que ha crecido se lo denomina ahora agrandamiento. Este absceso gingival es una lesión localizada dolorosa. El crónico tiene dolor, por lo tanto es agudo. Y esta lesión está localizada en la encía marginal. Entonces, el absceso gingival, solamente de la encía, es un agrandamiento que está localizado en la encía marginal y que además es doloroso. Puede decir que es un absceso gingival. Empieza de forma repentina y se expande con rapidez. El paciente les va a decir, yo anoche estaba bien, pero para esta mañana he aparecido con esta hinchazón, ¿no? Entonces, eso es agudo y que además me duele y crece rápido, se expande rápidamente. ¿Qué otras cosas tiene el absceso gingival? Se ve una superficie lisa, brillante, es fluctuante, ya no tiene firmeza y ya no es resiliente, sino es fluctuante. Puede ayudar a determinar, eso es que el diente es sensible a la percusión. ¿Ya? Fíjense, pero que radiográficamente no vaya a tener pérdida ósea. Estamos hablando de un absceso solo gingival. Cuando las bacterias de la placa bacteriana han sido transportadas a la profundidad de la encía por diferentes elementos. Ya puede ser que el paciente se haya dado su encía con un mondadientes y haya lesionado la encía. Puede ser por un hilo dental mal hecho. Puede ser que el paciente se haya tocado con su uña y haya transportado, se haya hecho una herida y haya transportado las bacterias de la placa bacteriana. O también cuando se come pescado, por los huesos del pescado pueden lesionar la encía y las bacterias que están presentes en la boca son transportadas al interior de la encía, produciéndose de esa manera un absceso gingival. ¿Ya? Absceso gingival. El absceso gingival, chicos, no hay daño de tejido periodontal de soporte. Entonces, en el segundo nivel estuviera como enfermedad gingival. Una lesión que está circunscrita a la encía. No hay daño en tejido periodontal de soporte, solo en encía. Y en el tercer nivel esto sería absceso gingival. ¿No? El nombre puede tener, absceso gingival. Y si quieren más completo, agrandamiento gingival agudo circunscrito. Ustedes ponen el diagnóstico en el tercer nivel, absceso gingival, ya está bien. Y el segundo absceso, o el segundo agrandamiento agudo circunscrito es el absceso periodontal. La enfermedad se ha extendido a tejido periodontal de soporte. Esto ya es una enfermedad periodontal. Este absceso también es una lesión bien dolorosa y una característica que tiene es que se llama lateral, al lado de un diente.
Ya nunca va a estar más abajo, siempre es lateral este absceso. Aquí existe pérdida de inserción. Lo que le hace la diferencia, el diagnóstico diferencial del absceso gingival y del absceso periodontal es esto. Aquí en el absceso periodontal ya está dañado tejido de inserción, ya está dañado el hueso. Por lo tanto, deja de ser gingival para ser un proceso periodontal. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. La apariencia puede ser la misma. Lo que ustedes tienen que ver es la diferencia por medio del sondaje. Cuando hacemos sacar radiografía del absceso, siempre hay que hacer sacar para ver si realmente es un absceso gingival o es un absceso periodontal, para que nos ayude en el diagnóstico. Esto, grábense, esta es la imagen típica de un absceso periodontal, absceso lateral. La imagen radiográfica es así, una mancha radiolúcida debido a una reabsorción vertical al lado de una pieza dentaria. Generalmente este absceso periodontal se produce en bolsas complejas, las cuales la presencia de cálculo obstruye la salida aquí del proceso inflamatorio. Por lo tanto, se forma un absceso. Radiográficamente es una imagen lateral. Por eso se llama absceso. ¿Ya? Grábense esto, les he dicho. ¿Ya? Entonces, cuando vean esto, sin miedo, chicos, decir que es un absceso de origen periodontal. Y les he puesto estas dos imágenes porque nos confundimos mucho. No solamente ustedes, sino nosotros también como docentes. Docentistas principalmente, como nosotros nos equivocamos mucho en hacer diagnóstico del absceso periodontal y del absceso de origen periapical o una lesión combinada endoperiodontal, ¿ya? Entonces, estos dos abscesos tienen la misma imagen, ya sea de origen periodontal o de origen de la pulpa. Tienen lo mismo, tienen elevación, tienen pus, tienen dolor, tienen todo. Pero aquí lo que a ustedes les tiene que ayudar a hacer diagnóstico, y eso hemos aprendido debido a muchas fallas que ya hemos tenido, malos tratamientos, y nadie nos ha indicado como ahora yo les voy a indicar. En el absceso periodontal siempre ustedes van a encontrar esta reabsorción lateral. ¿Ya? El tabique interdental que nosotros estamos viendo, absorbido. En cambio, en un absceso de tipo pulpar, los dentales están sanitos, no hay enfermedad periodontal. Lo que hay es una caries grande, que es la causa del absceso. Entonces, esto nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. Clínicamente también nos podemos equivocar. Este absceso periodontal tiene profundidad de sondeo. Y el absceso periapical o de origen de pulpa, por necrosis pulpar, también existe profundidad de sondeo, aunque es diferente la. Pero lo que más les va a ayudar a ustedes, chicos, es la radiografía. ¿Ya? Esta imagen lateral, siempre hay reabsorción ósea en el absceso periodontal, cosa que no van a encontrar en el absceso periapical. A pesar de que clínicamente estén bien igualitos, ese es el diagnóstico diferencial. ¿Eh? Siempre por eso, cuando vean absceso, pidan radiografía. Ahora, los tumores gingivales benignos es otro grupo. Son tumores benignos. No vamos a ver aquí los malignos porque eso ya corresponde a patología bucal, ¿ya? Solamente vamos a ver los benignos porque ese grupo está dentro de lo que es la clasificación de enfermedades periodontales. El primero es el granuloma piógeno o épules y granulomatoso. Tiene esta imagen, fíjense, van a ver, es muy común esta imagen en chicos, en jóvenes, existe mucho granuloma piógeno. Es una masa blanda, bien localizada y que a veces tiene indentaciones. Es de color rojo brillante
o tiene un tinte medio violeta. ¿Ya? Estas imágenes. Aquí, si ustedes se fijan, para eso les he enseñado la descripción de las lesiones, ¿no es cierto? Aquí tiene base sésile. Típico del granuloma piógeno o herpes granulomatoso. La base, chicos. Vamos a ver ahorita otra lesión que tiene pedículo. Preferencia por el margen gingival vestibular. ¿Ya? Siempre ustedes que vean una lesión así, está involucrado el margen gingival de la zona vestibular superior, es un granuloma piógeno. Pero les he dicho que toda lesión tenemos que nosotros mandar a examen histopatológico. Por más que sepamos qué es, ustedes tienen que mandar al patólogo examen histopatológico por medio de una biopsia con todas las cosas que les he dicho que tienen que describir en un agrandamiento o en una lesión. Para eso hemos avanzado ya en descripción de lesiones ¿qué se llama? En boca, ¿no es cierto? Habíamos dicho que primero hay que decir el lugar, la localización, después hay que decir el tamaño, la forma, la consistencia, si duele o no duele, si es móvil o no es móvil, y ver la implantación, si es sésil o si es pedículo. La típica del granuloma piógeno es la hemorragia absondaria. Es bien hemorrágico. Se cree que la causa es respuesta a irritaciones. El paciente les va a decir, yo me hurgué con un mondadientes y me he lesionado y después de eso me he empezado a rascar. Y los pacientes tratan de sacarse eso en sí para hacer desaparecer ese agrandamiento, pero a medida que ellos van lesionando, esto va creciendo más y a veces llega a tener tamaños tan grandes que nosotros nos podemos asustar también pensando que es algo maligno, ¿no? Entonces, si ustedes creen que alguna lesión es maligno, lo único que tienen que hacer es derivar a un patólogo, si no se animan a hacer biopsia. Solamente agarrar un tejido muy pequeñito, no es todo el tejido, y de acuerdo a lo que les dé el informe del histopatólogo, recién se procede a hacer el tratamiento, ya sea para herpes o para cáncer, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes dudan por alguna razón que es un cáncer o un tumor maligno y no quieren hacer biopsia, entonces directamente manden al oncólogo para que él haga la biopsia respectiva. Ahora hay otro herpes o granuloma central de células gigantes. También se parece. Es semejante al herpes que hemos visto ahorita. Solamente nos va a ayudar el diagnóstico histopatológico, que es diferente las células que están presentes en ambos casos. ¿Ya? Entonces, cuando hay agrandamiento siempre, así localizado, siempre hay que hacer biopsias. Este herpes de granuloma central de células gigantes es un tumor benigno que parece maligno, chicos. Es impresionante lo que crece, desplazamiento de los dientes adyacentes, y el paciente está asustado y nosotros también nos podemos asustar. ¿Ya? Por lo tanto, les digo, de cualquier duda, es mejor remitir al paciente a un oncólogo para que le vea si realmente es cáncer o no. Pero como les digo, lo primero que se debe hacer es hacer biopsia. No tienen que cortar al principio nada, no se toca. Pedacito para el examen histopatológico con todas las cosas que les he indicado. Estos granulomas de células gigantes aparecen en el interior de los maxilares. ¿Ya? Generalmente se originan en el ligamento periodontal. Les dan el resultado histopatológico. Lo que hay que hacer es eliminar esto, haciendo una incisión, cortar y después levantar colgajo para poder sacar todo del ligamento periodontal, inclusive del hueso, porque si no va a recidivar.
va a tardar más en que nosotros estemos curando, va a volver a recidivar. ¿Ya? Entonces siempre hay que tratar de eliminar todo. Estos EPUs son bien, si no los eliminamos completamente, recidivan fácilmente. Y el épulis fibroso o fibroma, este es fácil de diferenciar de los otros épulis, porque la característica que tiene es que es fibrosa y es firme. Rara vez se averigua su etiología, por lo tanto hay que preguntar bien al paciente qué es lo que está pasando. ¿Ya? Esta es una lesión pediculada, fíjense, este es un pedículo, ya no es la base sésile. Lo que hemos avanzado esta tarde, cómo crece, ¿no? Y este es el pedículo, el famoso piecito de donde se puede cortar y esto sale completito. El origen del épulis fibroso o del fibroma también es el ligamento periodontal. Por lo tanto, después de tener el examen histopatológico, el resultado que nos da el patólogo, nosotros eliminamos esto y tenemos que llegar hasta el ligamento periodontal para eliminar todo lo que está produciendo este fibroma. Generalmente es pedicular. Esa es una diferencia que ustedes pueden ver. ¿Ya? En cambio, los épulis, el granulomatoso, el de células gigantes, son de base sésile, son más bien amplios. Ustedes pueden agarrar y mover. ¿Ya? Es móvil además. Y un último agrandamiento que ha entrado a esta clasificación es la leucoplasia. Es una cosa nueva que hemos colocado en la clase. La Organización Mundial de la Salud ha dicho de que la leucoplasia es una mancha o placa blanda que no se desprende al frote y que no puede diagnosticarse como otra enfermedad. Entonces, si ustedes ven un agrandamiento en la encía, pero que tiene mancha blanca, es blanco, agarren siempre una gasa y froten. Esta leucoplasia, mancha blanca que no desaparece al frote y que se parece tanto al hongo que se llama la Candida albicans, un diagnóstico diferencial para hacer tratamiento. ¿Ya? Esta leucoplasia, la mayoría son benignas, para eso hay que tomar siempre biopsias. Entonces es así, fíjense, esta es la leucoplasia gingival, hay agrandamiento de la encía, pero es de color blanco, muy semejante a la Candida albicans, ¿no? Al hongo. De la leucoplasia es desconocida. Generalmente la relacionan a los pacientes que fuman y a traumas. Aquí en esta imagen se nota mejor, fíjense el agrandamiento como es un agrandamiento gingival y que ha entrado dentro del grupo de los agrandamientos gingivales, porque no se lo podía colocar en otro lado. Tenemos que diferenciar con la Candida albicans, ¿ya? Fíjense, es bien igualito al hongo, por la forma, todo. Es bien fácil de diferenciar. ¿Cómo van a diferenciar? Les he dicho que este agrandamiento que ustedes vean, aquí está, fíjense, la leucoplasia, cuando frotamos con una gasa, hay que envolverse en el dedo una gasa estéril y frotar, es leucoplasia. En cambio, la Candida albicans, el hongo, se desprende esa mancha blanca y dejando por debajo una zona hemorrágica. Entonces, leucoplasia, agrandamiento blanco que no se desprende al frote, y la Candida albicans es un agrandamiento también blanco, pero que se desprende al frote. Entonces, con eso ustedes pueden hacer un diagnóstico diferencial. Otro tumor benigno que tenemos en boca es el épulis del embarazo. Es un épulis que hay muchos chicos, ¿ya? Esto se debe principalmente al desequilibrio e incremento de la hormona que afecta al periodonto. El periodonto de las mujeres embarazadas responde con mayor fuerza y con mayor exageración a la presencia de placa bacteriana. ¿Ven? Tumores del embarazo o épulis del embarazo.
Esto debido a que los receptores al estrógeno y a la progesterona aumentan la permeabilidad vascular y responde con mayor exageración nuestra encía a la presencia de estas dos hormonas. Características clínicas. Ya, la paciente embarazada ya les va a dar pautas, ¿no es cierto? Entonces el embarazo a nuestra paciente ya nos va a dirigir a decir que es un épulis o un tumor del embarazo. Por lo tanto, en las mujeres embarazadas busquen o pregúntenle si no ha notado que en algún lado ha habido algún agrandamiento. Es muy frecuente también en las pacientes embarazadas estos granulomas o estos épulis del embarazo. Además de los síntomas gingivales, estos épulis del embarazo pueden producir movilidad dental a partir del 8º mes de embarazo. No hay que preocuparse mucho porque este épulis desaparece cuando el bebé nace, ¿ya? El tratamiento para este épulis es más que todo preventivo. Siempre hay que enseñar a nuestros pacientes cuando nos enteramos de que está embarazada que tiene que controlar bien su placa bacteriana, más que un paciente que no está embarazado. Una respuesta exagerada, les he dicho, de la encía a la presencia de estrógeno o de progesterona principalmente. Se hace cirugía solamente si molesta o sangra mucho. Pues por más grande que sea, fíjense aquí, está en la parte retromolar, este épulis o tumor del embarazo era tan grande que no dejaba que la paciente mastique. Solamente en esos casos se hace cirugía, ¿ya? Se elimina este épulis. Porque después el resto de los épulis, si no molesta a la paciente, van a desaparecer espontáneamente después del embarazo. Gingival por medicamentos. También hay medicamentos, les había dicho, que producen agrandamientos, ¿no? Uno de esos medicamentos es la dilantina o la fenitoína. Este medicamento, o los agrandamientos medicamentos también se llama fármaco-inducidos, ¿no? Entonces, el agrandamiento por medicamento pueden poner en el diagnóstico o agrandamiento gingival fármaco-inducido. Cualquiera de los dos va. La fenitoína es un medicamento que se utiliza en los pacientes que tienen convulsiones o crisis episódicas convulsivas, ¿ya? Entonces, el paciente que tiene crisis convulsiva utiliza este medicamento para frenar de cierta manera esas convulsiones. Esa dilantina fenitoína tiene agrandamiento gingival de 65%. Es alto el porcentaje de pacientes que hacen agrandamiento gingival este fármaco. Esto actúa sobre los fibroblastos que van a producir, o sea, hay una superproducción de colágeno. La encía, como es tejido de tipo colágeno, crece mucho porque hay superproducción de colágeno. Es por eso el agrandamiento. Y se produce después de los 2 o 3 meses que ha consumido el paciente, ya empieza el agrandamiento. ¿Ya? Este fármaco inducido también aparece primero en una papila. Después se va a extender de a poco en el resto de la boca. ¿Qué características tiene? Solamente hay agrandamiento del epitelio gingival, vestibular y palatino o lingual. Un macizo y una superficie firme. Aquí, ¿cómo vamos a diferenciar de un agrandamiento inflamatorio crónico? Nada más que por la anamnesis o la historia clínica que ustedes van a hacer. La gente está tomando un medicamento, entonces ustedes tienen que hacer el diagnóstico de acuerdo al medicamento que están tomando, ¿no? Su color es rosado pálido, puede estar dentro de todas las características de una encía clínicamente sana. Todavía tiene punteado y algunas veces no sangra. Por lo tanto, no se equivoquen aquí. Siempre hagan un buen examen al paciente, hagan una buena anamnesis. El paciente les va a decir, sí, yo tengo convulsiva y tomo fenitoína o hidantina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes?
control de placa bacteriana para que no se nos sobrevenga la sobreinfección. Si sobreviene la infección, vamos a tener problemas de hemorragia gingival, pasar hasta lesiones a nivel de tejido de inserción. Se hace gingivectomía para problemas estéticos o funcionales, pero primero hay que consultar del neurólogo que está tratando. ¿Ya? Nunca ustedes anímense a hacer algún tratamiento en un paciente que tiene algún tipo de enfermedad de tipo sistémico. No hagan tratamientos solos. Siempre vayan y consulten a su médico. ¿Ya? El médico les va a decir, sí, haga esto, yo le doy permiso. Entonces, con la venia del profesional que le está atendiendo, nosotros podemos tratar tranquilamente a estos pacientes. Hay que eliminar las bolsas profundas que crean un ambiente anaeróbico. ¿Ya? Estas bolsas profundas son, felizmente, solamente bolsas gingivales debido al crecimiento de la encía. Pero como están creando un ambiente anaeróbico, esos patógenos periodontales pueden desplazarse hasta hueso y producir enfermedad periodontal. Entonces hay que evitar eso en estos pacientes. Otro medicamento es la ciclosporina. Que también es un fármaco inmunosupresor, generalmente después de trasplantes de órganos para prevenir el rechazo. Cuando se hace implantes dentales también se da ciclosporinas para evitar el rechazo hasta que haya una osintegración. Por lo tanto, se utiliza mucho también la ciclosporina. Y esta ciclosporina también se utiliza para tratamiento de enfermedades autoinmunes como ser la artritis reumatoidea y las diabetes tipo 1. Fijan, hay que siempre preguntar al paciente qué medicación está tomando. Para eso es la parte de la historia clínica que yo les he indicado. Pregunten si está tomando medicamento. El paciente sabe de memoria lo que está tomando. ¿Ya? Fíjense, hemos visto dos medicamentos que se usan mucho, que produce agrandamiento gingival. Esto también produce acumulación de colágeno. Y el epitelio gingival es colágeno, por lo tanto va a crecer. De 10 a un 70%. Fíjense, también es alta la incidencia. Vamos a tener pacientes con agrandamiento gingival debido al uso de las ciclosporinas. El agrandamiento del epitelio gingival vestibular y palatino y tiene superficie firme. La característica de estos agrandamientos por medicamento es que tienen todas las características de una encía clínicamente sana. La única diferencia es que están agrandadas. ¿Sí? Eso puede ser una referencia, siempre y cuando no se inflama. En cambio, aquí miren, ya está inflamado. Entonces, ya hay hemorragia. Fundir con un agrandamiento gingival inflamatorio crónico. Pero para eso está la anamnesis, para eso está la historia clínica que ustedes van a hacer y van a recabar datos de que el paciente toma algún medicamento. Fíjense así, no tiene hemorragia gingival en ningún lado. Entonces ustedes van a decir, esto es un agrandamiento idiopático, no sé por qué será, porque no hay cálculo, no hay placa, no hay nada. Van a ver que el paciente o está consumiendo algún medicamento o no se está controlando bien su placa bacteriana. Tenemos que encontrar por qué es el agrandamiento. ¿Ya? No sangran estos agrandamientos por crecimiento por medicamentos. El tratamiento para el agrandamiento por ciclosporina es igual que para cualquier agrandamiento por medicamento. ¿Ya? Hay que siempre hacer control de placa bacteriana para evitar que se nos inflame. Siempre hay que hacer interconsulta con el médico que le está tratando y gingivectomía previa profilaxis antibiótica. Estos pacientes que utilizan ciclosporina tienen inmunidad reducida, tanto su inmunidad para evitar que haya rechazo, ¿no es cierto?, del hecho del implante que le han puesto o del injerto que se ha colocado. Pues la inmunidad está tan baja que si nosotros vamos a hacer gingivectomía, tenemos que hacer profilaxis antibiótica para no tener una infección de tipo secundario, cosa que no hacemos con la dilantina o la fenitoína, porque el paciente no es inmunodeprimido. En cambio, aquí en la ciclosporina sí hay inmunodepresión,
elimina el sistema inmune de nuestro paciente para evitar el rechazo. Entonces, aquí la diferencia del tratamiento es que hay que hacer profilaxis antibiótica previa a la gingivectomía. Verapamilo, son difíciles estos nombres, ¿no? Estos son medicamentos que utilizamos para la presión alta. Entonces, se utilizan para la presión alta y también van a ir a producir agrandamientos gingivales. El valproato de sodio, conocemos más los nombres comerciales, ¿no es cierto? El enalapril, los sartán, esos son medicamentos que van a ser fármacos antihipertensivos, pero que también producen agrandamiento gingival. Y aquí en nuestra población existe mucho paciente con hipertensión. Que también conocemos que es un medicamento que toman por día los pacientes que tienen presión alta. Los medicamentos bloquean los canales de calcio. Aquí es un poco menos la incidencia. 20 pacientes de 100 hacen agrandamiento gingival. Y la cantidad de placa bacteriana va a agravar la severidad de la lesión, ¿ya? Por lo tanto, siempre en esos pacientes hay que tratar de cuidar mucho lo que es el control de placa bacteriana, de cierta manera el agrandamiento. Tratamiento. También control de placa bacteriana, interconsulta con el médico que tratamos y gingivectomía. Gingivectomía para eliminar esos agrandamientos que están creando sitios anaeróbicos, ¿no es cierto? Son bolsas falsas, después complicarse con una pérdida de inserción de hueso porque no estamos tratando esa bolsa. Agrandamiento gingival por respiración bucal. También aquí en este grupo se ha colocado este tipo de agrandamiento, que se ha visto que hay agrandamiento en los pacientes que son respiradores bucales y no se sabía dónde colocar, pero ahora ha entrado dentro del grupo de los agrandamientos gingivales, como agrandamiento gingival bucal. Aquí ya hay diferencia entre el color de la encía y de la consistencia, ¿ya? Aparte de... Hay otros daños que ustedes van a ver en el color y van a ver en la textura y en la superficie. Perdón. La encía se pone así rojo. Fíjense aquí en esta imagen. No es muy claro, pero el agrandamiento gingival por respiración bucal es así, bien localizado. Es como si el paciente al respirar por su boca deja expuesta la encía, expuesta la encía crece. Es edematosa. Entonces la consistencia ya no es firme y resiliente. Aquí ya es más bien edematosa o blanda. El brillo superficial difuso de la zona expuesta, ¿ya? La superficie pierde su puntillado, se vuelve lisa y se vuelve brillante. Aquí lo que les va a ayudar, chicos, es la localización. Bien delimitada el agrandamiento gingival solamente al sector anterior, superior, porque es esa zona en los respiradores bucales que no cierran su labio superior, está esta porción de raíz o de encía. Otra cosa que les puede ayudar a hacer diagnósticos son los labios atónitos, son labios así gruesos, vertidos. No cierra el paciente su boca. Es esta zona de la encía que está expuesta, la que se agranda. Hay que pedirle al paciente que cierre su labio. Cuando vean a un paciente que tiene su boca abierta, pídanle que cierre su boca. Háganle cerrar. Pues van a ver ustedes mucha fuerza aquí en el músculo borla del mentón al cerrar el labio. Entonces, con eso ustedes no se van a equivocar, que eso es un agrandamiento gingival por respiración bucal. Esos son todos los agrandamientos ustedes que van a poder encontrar, ¿ya, chicos? Se han fijado, hemos ido desde el agrandamiento gingival inflamatorio a hacer diagnóstico de agrandamiento, ¿ya? Agrandamiento gingival es diagnóstico. Tratamiento gingival están haciendo ya un buen diagnóstico. Y el tratamiento, como han visto, es o
pero lo que aquí cuesta un poquito determinar es etiología, ¿no? Para eso, ya les he indicado qué cosas tienen que hacer. Hay que preguntar al paciente si no consume medicamentos, hay que mirarle su carita y hay que hacerle una serie de preguntas para que nos puedan guiar en el diagnóstico. Pero, como les digo, el diagnóstico del agrandamiento gingival es bien fácil. Una papila agrandada, estamos frente a un agrandamiento. ¿Qué tengo? ¿Sigues? Sí. Y ese gato que cuenta. Mamá, por si acaso, asistencia, chicos, para que pongan ya. Como les digo, teoría pueden Yo le voy a botar asistir o no. Yo necesito, pero el formulario de asistencia de ustedes. Pero siempre traten de estar en la clase porque, digamos, esto de agrandamientos gingivales así separadito no hay en los libros, no van a encontrar. Por lo tanto, todo lo que avancemos aquí va a entrar a los parciales